colegas. La verdad, para nosotros es un verdadero gusto tenerlos aquí. Yo admiro tanto a Dulce como a Leonardo, como a Donovan, y me da mucho gusto tenerlos aquí. Yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Comenzaría con Dulce. Más o menos lo esbozaste en la presentación. Bueno, son dos preguntas. Una que tiene que ver con un poco lo que señalábamos ayer, discutíamos ayer, y otra que tiene que ver con un poco las implicaciones de lo que estarías señalando con eso. Entonces, lo primero es como esta visión que hace Foucault en la hermenéutica del sujeto, entre notus y autor, y autor, un tipo de aprendizaje más vinculado a los conocimientos, digamos, sobre la objetividad, y otro sobre lo que podríamos llamar la paideia, la formación de uno mismo, etc. ¿Qué implicaciones? Bueno, en ese curso Foucault señala que la filosofía en última instancia se decantó, sobre todo en el momento cartesiano, por pensarse sobre todo como un tipo de saber sobre los objetos y dejó de lado la parte de los ejercicios espirituales, del autoconocimiento, etc. ¿Qué implicaciones tendría la lectura de Foucault para repensar la pedagogía en términos mucho más amplios, ¿no? ¿Hasta qué punto, ya lo aventurabas, la pedagogía puede o no ocuparse de esa labor, de esos ejercicios espirituales? Lo pienso sobre todo porque hay un regreso al pensamiento helenístico, no tanto de la mano de Foucault, sino si ustedes ven redes sociales, etc., hay un regreso al pensamiento helenístico donde se cruza el retorno a las prácticas de sí, a los ejercicios espirituales, con una visión como mercantilista, donde está muy cercana al coaching, etc. Entonces, ¿cómo podríamos pensar la relación entre educación, prácticas de sí, formación de uno mismo, sin caer en estas posturas, ¿no? Que es algo como muy, muy interesante. Y lo otro tiene que ver más desde la interpretación. En el caso particular de Foucault parece que en algunos momentos considera que en el mundo helenístico esta relación consigo mismo, no lo dice tan claramente, pero sería mucho mejor que la que ocurriría en el mundo cristiano, sobre todo porque en el marco del cristianismo, por ejemplo, la parecía que en el mundo helenístico, bueno, Sócrates tenía una vinculación sobre todo con el decir la verdad, el coraje de decir la verdad, la responsabilidad con uno mismo, con la polis, comienza a estar mediada por la idea de una otredad, ¿no? Por la idea de alguien que nos dice o nos dirige nuestra propia conciencia, ¿no? Desde nuestra propia, nuestra propia subjetividad, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, ¿crees que en Foucault haya una apuesta por reivindicar la idea de una práctica de sí sin mediación de la obediencia a través de un otro, que sería la característica propia del cristianismo? Esta pregunta tiene más que ver con lo que discutíamos ayer, pero me quedé como pensando en eso. Luego, en el caso específico de Donovan, a mí me parece como súper interesante lo que dices, porque justo estamos repensando, ¿no? Cuál es el papel de la filosofía en el presente. Tenemos como todo este tema de a qué nos vamos a dedicar los filósofos. Es una preocupación que nos está moviendo permanentemente, ¿no? Entonces, en este planteamiento que señalas, donde la filosofía pasa de ser crítica a poscrítica y cada vez más se preocupa no tanto por la crítica discursiva, sino la manera en que nos vinculamos con la materialidad, yo sé que es una pregunta muy compleja, pero ¿qué es lo que tendríamos que mantener de la herencia filosófica? ¿Qué es lo que caracterizaría a la filosofía como una carrera que valdría la pena seguir teniendo? ¿Y qué es lo que tendríamos que incorporar nuevo, ¿no? Ya mencionabas en estos tres ejemplos de esta epistemología por demanda, retomando la epistemología por demanda de Laura Segato, las contraconductas o los contrapoderes, implicarían sí saberes interdisciplinarios, vínculos con otras disciplinas, pero ¿qué quedaría de la filosofía, ¿no? ¿Qué sería lo propiamente filosófico que nosotros podríamos aportar a las otras disciplinas? Y en ese sentido, ¿por qué seguiría siendo relevante tener filosofía y no dedicarnos, por ejemplo, a derechos humanos o a otra cosa? Porque es una pregunta que creo que todos nos estamos haciendo, ¿no? Y finalmente, para leer, es súper interesante porque yo pienso en dos cosas en lo que nos señalas. Uno,
la manera en que se han leído a los autores, la influencia que han tenido a los autores, pero también, digamos, la forma en la que el mundo editorial ha cambiado. En el caso de Foucault en particular es muy interesante porque a partir del año 2000 es cuando se empiezan a producir sus cursos, ¿no? Y eso genera un interés importante en el autor sobre textos que antes no existían, ¿no? Entonces es muy interesante analizar la forma en que Foucault ha impactado otras disciplinas, particularmente la sociología, pero también otras disciplinas. En términos temáticos, yo sé que no es como lo que nos presentaste de todo, pero ¿crees que podríamos identificar como algunos elementos temáticos que fueron siendo más importantes de Foucault en todo este periodo? O sea, ¿qué le interesaba a la gente de Foucault más o menos en los 70s, en los 80s o más recientemente? ¿Qué es lo que le interesa de Foucault? Porque también eso nos hablaría un poco de cómo están cambiando las generaciones, ¿no? Como quizás el problema de la vigilancia fue importante en algún momento, pero en algún otro momento fue mayor relevante el tema de la filosofía antigua o todo el problema de la biopolítica con los cursos de seguridad, territorio y población. ¿Sería posible hacer este ejercicio en términos temáticos? ¿Qué es lo que le ha interesado, por lo menos en temas académicos, en América Latina, a los lectores de Foucault? Bueno, les vuelvo a agradecer sus maravillosas ponencias. Hola, yo también agradezco sus presentaciones y bueno, me gustaría plantear la pregunta de manera general. Si alguien puede hacer un comentario, se lo agradeceré, ¿no? Pensaba, a raíz de lo que comentabas, Leo, de cómo Foucault aparece como un personaje que se piensa dentro de la sociología, ¿no? Y que se admite o no se admite, ¿no? O se admite bajo ciertas circunstancias en ciertos círculos, ¿no? Y pensaba o me remitía a esta introducción de ¿Por qué duele el amor? De Eva Illouz, ¿no? Y cómo en esa introducción Eva Illouz, digamos, lo que hace es reflexionar sobre cuáles han sido las tareas de la sociología, ¿no? Y dice, bueno, la sociología de inicio se plantea una tarea primordial y eso es pensar los grandes sistemas, ¿no? En otro tiempo, y por eso las grandes figuras que mencionaste, ¿no? Durkheim, ¿no? Weber y Marx, nos permiten pensar las grandes instituciones que configuraron el mundo. Pero pensaba, un poco a raíz de una serie de reflexiones que he aprendido de otras personas, entender cómo hay una vuelta dentro de la sociología hacia las subjetividades y en particular hacia el cuerpo, ¿no? Pienso en particular en Marcel Mauss, ¿no? Y esta idea de las técnicas del cuerpo. Pienso en Bourdieu y la serie de reflexiones que se salen a la luz a partir de la idea del habitus y cómo compromete la subjetividad y compromete el cuerpo, ¿no? Y cómo podríamos insertar a Foucault en este espacio de reflexiones sobre la subjetividad y sobre el cuerpo, ¿no? La pertinencia del pensamiento, ¿no? Que, digamos, no sé si decir, se admite la palabra genealogía, o cómo tendríamos que reconstruir el pensamiento de Foucault para hacerlo admisible de manera general dentro del pensamiento sociológico, ¿no? Porque la relevancia estriba, desde mi punto de vista, en que, digamos, trayendo un poco lo que se reflexionaba ayer, ¿no? Con Santiago, ¿no? Cómo no solo encontramos esta intención de pensar el cuerpo, la subjetividad, sino también el aparato, los aparatos, los sistemas, las prácticas que sostienen, ¿no? Esos cuerpos y esas subjetividades, ¿no? Entonces, un poco cerrando el comentario, de nuevo como, y es un poco con lo que cierra Eva Illouz esta parte de la introducción, la sociología tiene este vuelco hacia el sujeto y entonces se ve en la necesidad de pensar ambos polos para tener una perspectiva compleja de la realidad, ¿no? Bueno, sí podrían hacer un comentario. Gracias. Lo primero, agradecer porque entre tanta cosa no tuve la oportunidad de agradecer la excelente jornada que hemos tenido desde el día de ayer con los diálogos tan interesantes y los temas que han emergido que te descolocan, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una producción interesante un poco para empezar la respuesta.
creo que el potencial que tiene Foucault en sí mismo es muy importante. Todavía no se termina de traducir todo lo que está, sobre todo para quienes no accedemos al francés, pues o sea, eso hay que mirar, ¿no? Hay gente muy cosmopolita que lee muchos idiomas y que tiene otro tipo de lectura, ¿no? Incluso que lee griego y que desde ahí también puede tener acceso a una serie de referencias que están mediadas por nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, ese potencial que tiene Foucault, yo creo que puesto en praxis con objetos como el colonialismo, como el cadáver, ¿no? Ahí es ahí donde uno puede mirar que no está tan agotada la propuesta Foucaultiana, porque como dice lo mismo de Marx, ¿no? Marx era Marx, pero marxistas eran el resto. Entonces lo mismo con Foucault. Foucault pues ya agotó, dijo, y fue en el último momento también poco sistemático, se entiende, ¿no? Entonces creo que lo que se viene haciendo últimamente a partir de Foucault pues nos permite todavía tirar como para unos 10 o 20 años hacia adelante de análisis en lo que terminamos de entender en 2020, del 20 de la pandemia que decía Guillermo para acá, todavía no lo estamos procesando, entonces me parece que va a ser después. Entonces esto es vicio de historiador. Ese vicio de historiador es el que me parece que a Foucault le va a dar todavía para unos muy buenos años adelante, aunque ya no estemos en sociedades disciplinarias, aunque ya la sociedad de control se agote, etcétera, y todos los nombres que vengan. Es ese vicio de historiador, me parece que Foucault tiene ahí todavía muchas sorpresas reservadas. Ahora bien, a mí también, Ricardo, también se preguntándome por qué la filosofía helenística y por qué para recuperar las quesis y por qué para recuperar los ejercicios espirituales. Yo creo que Foucault está viendo esta especie de desazón que nos llega en el momento de parece que esto no va a cambiar, parece que hay una especie de marasmo en la humanidad, que incluso ya pasaron un montón de guerras y que no parece que se mueva hacia otro derrotero, y por eso para él sigue siendo la pregunta de la ilustración, ¿no? Entonces habría que hacer porque yo todavía no lo he hecho, las conexiones entre preguntándose por la ilustración cae a la filosofía helenística y por qué los ejercicios espirituales. Ahora, respecto de la pedagogía hay mucho que decir, porque si seguimos anclando la pedagogía a la escuela no tiene futuro, o sea, esa pedagogía está bien muerta, cadáver difunta, gracias a Dios, porque es una pedagogía mucho más escolástica, incluso es mucho más patrística, persinada, ¿no? Caimán, prescriptiva. Y eso le cae muy mal a Foucault y a cualquiera. Entonces, no, por ese rumbo la pedagogía no tiene mucho más destino. Pero ¿qué están haciendo ahora, por ejemplo, las chavas de la UNAM cuando están pensando el cuerpo y las pedagogías del cuerpo y las pedagogías de la danza y otro tipo de ejercicio pedagógico que no sea tan disciplinario? Me parece que ahí otra vez como que reviviría muy contento Foucault, decir, es que por ahí hay oportunidad. Entonces es esta otra pedagogía mucho menos disciplinaria en el sentido académico y epistemológico, y esta pedagogía como más, por decirlo así, como en un registro mucho más primario, básico, no en el sentido de la nociología, no en el sentido del episteme, sino que la pedagogía misma como práctica, como un ejercicio del hacerse pedagogo. Y en este sentido sí, quienes somos pedagogos nos hacemos pedagogos, o sea, no es que haya que estudiar pedagogía para hacerse pedagogo, pero el que estudia pedagogía se hace pedagogo sí o sí. Entonces, en ese hacerse pedagogo podría haber quizá algún chance, no sé si para los ejercicios espirituales en el siglo XXI, no lo sé, no digo que no, pero me lo seguiría preguntando porque la cultura está marcando unos derroteros distintos, porque tenemos otro tipo de problemas, porque la pedagogía es orgullosa y no acepta que tiene límites en cuanto a los discursos que ha adoptado respecto del currículum, respecto de la enseñanza, el aprendizaje, porque se ha instalado, además, ha cooperado para que dejemos de ser profesores y seamos facilitadores y se ha prostituido. O sea, eso sí me parece que tiene que hacer los pedagogos. La pedagogía tenemos que hacer un ejercicio crítico de cómo hace un ratote que la paideia no es lo que nos dirige hace mucho. Sin embargo, los libros los seguimos leyendo como si efectivamente estuviéramos formando. Sí, creo que el nivel de esta praxis, el nivel de hacer una pedagogía mucho más chiquita, mucho más cercana, sí formamos de alguna manera. Pero incluso con Foucault ya no es nuestra responsabilidad. Tiene que llegar un momento en el que suspendemos y tenemos que dejar
que la gente ande solita y que se haga responsable de ese andar. En este contexto no hay chance para que haya una vuelta a las quesis, ni no hay chance para que haya una vuelta al hacerte cargo de ti mismo. Ya me lo viene avisando desde hace mucho. Hay un efecto de infantilización permanente en donde no importa que tener 30, 40, 50 años y seguir viviendo en un mundo paidologizado, en una burbuja construida. Ahora le llaman adultocentrismo, sé que no les gusta, pero hay que mirar que en el contexto actual nadie está trabajando para ser mejor persona, ¿no? Y eso es un poquito lo que le preocupaba a Foucault, y me parece que sí han cambiado las gramáticas, han cambiado las condiciones, pero lo que está flotando en el ambiente es una, por mucho que se repita, es más bien una no praxis del hacerse responsable, ¿no? Ocurre un genocidio, ocurre un ecocidio y hay que deslindar responsabilidades. Y antes queríamos fincar responsabilidades y ahora todo el mundo se deslinda. Ese deslinde es un hacerse para atrás respecto de la responsabilidad. Yo pondría sí acentuar más el ejercicio de la responsabilidad y pensar que por ahí quizá habría una posibilidad de diálogo y de encuentro. Y tu otro asunto con la alteridad, creo que sí hay una mediación a partir de las prácticas de sí, tiene que haber una mediación, no es el sujeto solo para el solito, sí hay una mediación, pero sí efectivamente no es como el cristianismo del siglo XII, que ayer lo decía muy bien Santiago Castro Gómez, no es un ejercicio confesional, no es un ejercicio de sometimiento, es un ejercicio de otro tipo, el que está ahora, pero no deja de tener ese saborcillo cristiano, confesional, jurídico. Entonces, creo que sí, y abonando un poquito en el sentido de lo que decía Donovan, ya estamos como en una frontera en la que tenemos que despojarnos de discursos y de prácticas que, bueno, para el discurso y la política es lo mismo, pero tenemos que empezar a despojarnos de cosas que se quedaron en el cascarón o cosas que en este momento ya no estamos abrazando ni que no llegan a la praxis. La pedagogía tiene que ser un ejercicio muy fuerte, incluso hasta de contrición, y también la filosofía, porque bajen de 2 rayitas, o sea, en serio, hay otras cosas más en el mundo, y Foucault lo enseña muy clarito. Si no fuera por ese olfato histórico que tiene Foucault, no nos hubiera ayudado tanto a filósofos y a pedagogos. Entonces, creo que también tenemos que mirar, estirar hasta donde podríamos darnos esas herramientas analíticas. Pero por ahí, pero lo sigo pensando. Gracias por las preguntas. Y te debo la Shoah y te debo lo del cuerpo, porque yo también estoy pensando por dónde entrarle a la discusión del cuerpo, que me interesa desde la fenomenología particularmente, pero todavía no alcanzo a hacer conexiones entre una y otra cosa. Uno tiene límites y así tiene que ser. En el caso de los temas, pues primero es problemático, ¿no? Porque habría que hacer una exploración profunda para ver cuáles son como lo que más ha aparecido o las temáticas en las que se ha citado. Aquí lo que revisamos fue como las citaciones, más no sabemos el sentido de las citaciones, ¿no? Es decir, no necesariamente porque se citó a Foucault se hizo como en un sentido positivo, romántico, elogiador del gran pensamiento, ¿no? Porque también acordémonos que no solo desde el punto de vista de la crítica, ideológicamente también Foucault tiene sus opositores, ¿no? Incluso por ahí en una universidad de Estados Unidos había una propuesta para cancelar a Foucault, ¿no? Como lo presentaban como una persona perversa que fue capaz de configurar un sistema filosófico para fundamentar sus fechorías, ¿no? Que no sé a qué se refieren con fechorías, pero así lo decía el académico que proponía aquello, ¿no? Y entonces era como absurdo totalmente, ¿no? Pero sí, habría que hacer un análisis, ¿no? Que eso implica pues un trabajo profundo, que será muy interesante ver cómo y qué, el punto de quiebre pues que dio la entrada fuerte de Foucault a estos campos es vigilar y castigar, ¿no? Sobre todo por el tema de las instituciones, sobre todo 80s, 90s, ya hacia los 2000, que viene todo este cuestionamiento de las instituciones totalitarias, el vuelco que estaba dando el propio sistema,
¿no? En algunos campos de conocimiento, por ejemplo en el caso concreto de psicología, mucho de lo que se ha usado de Foucault tiene que ver con los temas de cuestionamiento a la patologización por la presencia de este tema en los manuales, a partir de los cuales se establecen quién está sano mentalmente y quién no. El famoso DSM-5, por ejemplo, o el DSM, que ahorita va en el 5, cada 10 años cambia, y que en este número, por ejemplo, se notó mucho la presencia de los laboratorios, ¿no? Obviamente, si en ese manual aparecen ya patologías ya clasificadas, las personas que estén diagnosticadas bajo ese criterio tendrán que entrar a tratamiento psiquiátrico, lo cual implica medicamentos, ¿no? Entonces hay un grupo fuerte que está haciendo esas críticas a esos dispositivos, ¿no? Y lo que implica, por ejemplo, ahora que en el sistema de salud mexicano se pretende disminuir la presencia y la hospitalización de personas con algún tipo de trastorno y que más bien sea la comunidad la que se haga cargo, es un tema que desde Foucault se está discutiendo. El tema, obviamente, del cambio, el tema de las violencias en las prisiones, o sea, ya no la prisión solamente como una institución disciplinaria, sino el tema de cómo dentro se están reproduciendo y qué dispositivos generan dentro la misma violencia, o el mismo tipo de violencias que se están presentando en los diferentes contextos, por ejemplo el caso mexicano, ¿no? Cómo se reproducen ahí. El tema de la escuela, ¿no? También como un aparato que reproduce, el tema de las discapacidades, que también es otro de los puntos desde los cuales se ha empezado a problematizar desde la obra de Foucault, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la investigación educativa hay bastante trabajo andado muy interesante desde donde se plantea el tema de la discapacidad, la inclusión y este cuestionamiento institucional. El tema de las diversidades sexuales, que también es complejo, ¿no? Porque no es algo que profundamente esté mencionado en la obra de Foucault, pero se asocia por el tema de la historia de la sexualidad y se jala, ¿no? O el tema de los anormales y de repente se jala como, es que Foucault habló y de alguna manera fundamentó todo esto, pero son categorías que han ido permitiendo identificar cierto tipo de cuestionamientos, ¿no? o de problemáticas. Por ejemplo, el tema de cuestiones relacionadas con diversidad sexual, los procesos de deshumanización y de cómo esta idea de mientras más te vas alejando de estos mandatos de género, más anormal eres, y anormal igual a menos humano y más monstruo te vas convirtiendo, ¿no? Entonces, son como el tema de la parte de las políticas, ¿no? El tema de los cuerpos, ahora en el caso de las personas desaparecidas, que en nuestro país pues es prácticamente una fosa, ¿no? Entonces, el tema de las personas desaparecidas, yo ahorita, por ejemplo, estoy empezando a escarbar en Foucault algunos elementos para un trabajo que estoy haciendo sobre transfeminicidios. Empecé con el tema de los discursos post-mortem, ¿no? A ese nivel en redes sociales, pero ahora ya conseguí un contacto para hacer entrevistas en la morgue con las personas que tratan directamente con los cadáveres de personas trans que murieron en temas bastante violentos y complicados, y pues que ahí entra todo el tema del cuerpo, ¿no? También. Pero es algo que, igual que usted, estoy empezando a problematizar. Sus intervenciones me hicieron pensar en bibliografía interesante. Roberto González Villarreal tiene una genealogía de la desaparición como tecnología de poder en México. Yo creo que te puede servir. Y Joanna Jirinska, esta pensadora de origen polaco, pero que enseña en Goldsmith, en la Universidad de Londres, está muy interesada en vincular a Foucault con Levinas, este pensamiento de la ética como práctica de sí y esta ética de la responsabilidad infinita para con el otro, ¿no? Dos raíces muy distintas de pensamiento que yo creo que podrían ser de interés. Bueno, tomo dos de las intervenciones porque creo que Leonardo era la persona más indicada para contestar sobre sociología, indudablemente, ¿no? Tomo estas dos intervenciones, ¿no? Primero, ¿qué queda de la filosofía hoy? Me gustó el dramatismo. ¿Qué queda de la filosofía hoy? En el siglo XXI hay que ponerle sabor a la cosa, ¿no? Y por supuesto el tema fundamental de la Shoah, ¿no? ¿Y qué hace Foucault con respecto de esto? ¿Cómo se posiciona? Yo creo que son dos preguntas muy relevantes, ¿no?
La primera cuestión, ¿no? ¿Qué queda de la filosofía hoy, por ejemplo, en este campo, en este paradigma, llamémosle así, ¿no? Rápido y mal, post-crítico, ¿no? Ustedes no lo van a creer, pero yo creo que hoy por hoy la filosofía está en el mejor momento para entablar diálogo y relaciones de intercambio muy fructíferas, además muy estimulantes, con el complejo de los saberes universitarios y postuniversitarios, académicos y políticos, militantes, etcétera, de distinto tipo y linaje, ¿no? Porque, y aquí viene la gran paradoja, ¿no? Porque cada vez hay más demanda de interlocución con filosofía. Es decir, no solo las políticas públicas necesitan tener una tremenda interlocución con gente de filosofía bien capacitada en filosofía política, en teorías de justicia distributiva, en teorías de género, en enfoques contemporáneos, ¿no? Sino que además los propios movimientos sociales y los propios activismos se alimentan de la batería y del arsenal léxico que la filosofía proporciona, ¿no? Esta cosa que siempre es como varias paradojas. Solo tengo paradojas que ofrecer, diría John Scott, ¿no? La cuestión de que mientras más la política de la calle desprecia la academia, más se alimenta del léxico académico. Es decir, el feminismo que raya los muros hoy y que se dice antiacadémico, está todo leyendo a Judith Butler, está todo atravesado por Nancy Fraser, está todo atravesado por un montón de discusiones, Marcela Lagarde, Rita Segato, etc. O sea, todas ellas tienen una presencia muy importante. Silvia Rivera Cusicanqui, Yuderquis Espinosa, Ochi Curiel, es decir, están dando una batería bien interesante para todo esto, ¿no? Entonces, hoy por hoy la filosofía, no quiero decir que sea una lengua franca, aunque ciertamente es muy cercano a serlo, ¿no? Pero sí es un revulsivo que alimenta y nutre debates y opinión pública y política pública. Y eso es un punto muy importante que no debemos descuidar. Así es que si ustedes piensan que solo como profesoras, investigadoras, investigadores tienen un futuro en el ámbito del académico, no es así. Hay miles de lugares en donde se puede ejercer filosofía en el mundo contemporáneo, ¿no? No solamente ser youtubers o tiktokers, eso está muy bien. Qué lindo que tengan esas habilidades, ¿no? Hay youtubers muy buenos, en honor a la verdad, así como los hay muy malos, ¿no? El mundo es así de diverso. Pero, digamos, hay mucha vida después de la universidad para la filosofía. Y aquí está la última paradoja que podría decir al respecto de esto, ¿no? Esta cuestión solamente se puede solventar si y solo si ustedes tienen una formación sólida, rica y diversa en filosofía. Si ustedes no leyeron Kant, si ustedes no leyeron Hegel, si ustedes no pasaron por Fichte, si ustedes no se metieron a Spinoza, si ustedes no se metieron a Husserl, a Merleau-Ponty y a la batería de los pesos completos en la filosofía, pues hay muy poco que podemos ofrecer a los intercambios multi, inter y transdisciplinarios, porque la mayor parte de estos se nutren y se alimentan justamente de estos grandes hitos del pensamiento filosófico, no porque sean los únicos, los exclusivos o los más importantes, cierto que son muy importantes, pero sobre todo porque tener un bagaje muy fuerte en clásicos y en modernos, duros, les va a dar la posibilidad de saltar a lo contemporáneo. Si ustedes quieren leer a Zizek desde Zizek, olvídense, porque para entrar ahí necesitan a Hegel, necesitan entender lógica dialéctica, necesitan entender idealismo alemán y un montón de otras cosas, ¿no? Y son justamente estas otras cosas que están pasando en el concierto global de las humanidades contemporáneas lo que está dirigiendo la discusión hacia nuevos derroteros cada vez más aplicados, cada vez más interesantes, cada vez más fructíferos, ¿no? Hay gente que está ya trabajando en robótica, haciendo filosofía, ¿no? Hay gente que está ya trabajando en urbanismo, haciendo filosofía. Entonces hay muchos lugares de incidencia, hay muchos espacios de formación, no solamente la universidad, cierto que eso es muy importante, pero no se puede, digamos, ustedes no pueden entablar una interlocución fructífera con personas de otras formaciones y de otro tipo de praxis si no tienen una formación sólida en filosofía, ¿no? Así es que métanle a la fenomenología del espíritu, entrenle bien a la crítica de la razón pura, no se salten las clases de metodología, por favor, no se salten las clases de metodología, porque luego me ponen 20 objetivos en un proyecto de investigación de maestría y never in the life, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no?
Y lo segundo, ¿no? Para atender esta importante inquietud de Agatha en relación a la Shoah y Foucault, es bien interesante que, yo creo que tienes toda la razón, Foucault no le dedicó sistemáticamente ni en sus libros escritos ni en su cátedra un espacio específico al fenómeno de la Shoah, ¿no? Como sí le van a dedicar otros, pienso en uno de sus contemporáneos, que sería Jean-François Lyotard, ¿no? Los libros como son La diferencia y Heidegger y los judíos, si no me recuerdo, ¿no? Es el título, entre otros, ¿no? Sin embargo, hay una cosa bien interesante que pasa en sus entrevistas y a nivel ético, digamos, existencial, experiencial, ¿no? En Foucault, ustedes saben que él fue profesor en Túnez en el 68, al menos, incluso un poquito después, ¿no? Sí, y justamente lo que Foucault ve ahí es, pues con todo este proceso de independencia, de guerras de liberación, ¿no? Que están teniendo lugar en Túnez específicamente, él es testigo de pogroms terribles, ¿no? Que la población árabe pues, dirige contra el mundo judío, ¿no? Las personas judías. Y claro que evidentemente la simpatía inmediata de Foucault es con las personas judías, ¿no? Y desde ese momento él dice, yo no puedo, digamos, como que tuvo un bloqueo personal que habría que pensar y dimensionar, ¿no? Él dice, yo no puedo, después de eso yo no podría criticar ninguna decisión, ninguna postura política, ¿no? Proveniente del mundo judío. Foucault fue pro-israelí, por ejemplo, ¿no? Eso es públicamente sabido y está bien documentado y es muy claro, él lo era, no tenía ningún tapujo en defenderlo a nivel público, cosa que yo creo que es bastante válida, por otra parte, ¿no? Y sin embargo, pasa una cosa bien interesante aquí, ¿no? Foucault se ocupa del fenómeno en general del totalitarismo y particularmente del racismo de Estado exclusivamente en el caso de la Alemania nazi, ¿no? Y aunque describe esos mecanismos, no habla justamente de este otro lado, ¿no? Al menos en sus cursos públicos, en Defender la Sociedad, y después cuando vuelve a las grandes patologías del poder político, estos superpoderes, ¿no? Que serían el antisemitismo, por supuesto, presente en la Alemania nazi y en la Unión Soviética, ¿no? El antisemitismo del este va a ser muy importante para Foucault analizarlo. Lo que él no desarrolla a nivel teórico, creo que sí lo desarrolla en el nivel de la práctica política, porque lo que hace es formar parte de comités de recepción de las personas que se exilian o migran del este de Europa, ¿no? Criticando el totalitarismo de la Unión Soviética, criticando el antisemitismo estalinista, post-estalinista, ¿no? Todas estas cuestiones. Se vincula muy fuerte con el Sindicato de Solidaridad en Polonia, por ejemplo, ¿no? Entre muchas otras cosas. Y a pesar de ello, y de su postura pública y completamente defendida de manera consciente, Foucault no vuelve esto un problema sistémico, porque creo que Foucault no le da a algunos eventos históricos la carga trascendental que sí le van a dar los lectores posteriores a Foucault. Pienso señaladamente en el caso de George Agamben, ¿no? No solo, pero sí, sobre todo Agamben. Y además, en el nivel biográfico, ya que estamos en esas, ¿no? Dada la postura de Foucault, él entra en contacto, por ejemplo, con Edward Said, el famoso intelectual palestino, especialista en literatura comparada, y aunque Foucault no comparte la postura de Said en relación a Israel y la Palestina histórica, él le presta su departamento para que Edward Said tenga encuentros con la intelectualidad árabe y palestina en el exilio en Francia, ¿no? Foucault no está presente en esos debates porque su postura es muy clara, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene esta, no sé cómo llamarla, esta cierta hospitalidad, apertura a una postura como la de Edward Said, ¿no? Yo creo que él indudablemente estaría de acuerdo con esa postura de nunca más, ¿no? Nunca más, por supuesto, en el caso de el genocidio de las personas judías. Hoy tendríamos que decir nunca más también en el caso del genocidio de las personas palestinas. Pero lo que sí resulta como muy, muy claro, al menos desde mi punto de vista,
es que son filósofos como George Agamben que van a continuar en la tesitura de este proyecto de arqueología y genealogía de la modernidad, pero yo creo que George Agamben sí vuelve el evento de la Shoah, Auschwitz específicamente, ¿no? como recurrentemente vuelve a él, un evento que le da un carácter modélico y sistémico a la modernidad, porque Agamben es más schmittiano que Foucaultiano en este punto. Foucault no piensa en un acontecimiento con una dimensión trascendental. Agamben considera con la vena schmittiana de que hay algunos eventos excepcionales que se vuelven sistema, ¿no? Esta sistematicidad de lo excepcional, este carácter paradójico de la lógica de la modernidad, según George Agamben, que en esto me parece, voy a decirlo así, tal vez menos sofisticado que la propia dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer, ¿no? Va a ser eso lo que coloca el debate sobre, hoy diríamos la Shoah, ¿no? en el vocablo hebreo de esta catástrofe, ¿no? en este primer plano, ¿no? Yo creo que sería un ensayo y un libro muy interesante ver qué pasa con Foucault y la Shoah efectivamente, ¿no? 40 años después de la muerte de Foucault. Pero bueno, muchas gracias. Espero haber contestado en parte.